Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con las coordenadas de un vector con respecto a la base canónica. Ya no diré vector libre, ya entendemos que es vector libre, y tampoco aclararé que son coordenadas con respecto a la base canónica y j, porque va a ser ya siempre así. Bueno, fijaos que antes hemos hablado del producto de un número real por un vector y lo único que habíamos hecho es el dibujo. Bueno, pues ahora vamos a calcular coordenadas. Entonces imaginad que yo tengo el vector u cuyas coordenadas son estas, menos 4, 5. Y quiero saber cuáles son las coordenadas de este nuevo vector que es el vector 3u. Bueno, pues es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es multiplicar las coordenadas de u por 3. Lo que me aparece van a ser las coordenadas del nuevo vector 3u. Bueno, quiero insistir en una cosa nuevamente, que cuando dos vectores son dependientes, sus coordenadas son proporcionales. ¿Qué es esto de ser proporcional? Que está multiplicado por un número, ¿vale? El vector u y el 3u son proporcionales, se diferencian en que uno se obtiene a partir del otro multiplicando por una constante, ¿vale? Hay una constante de proporcionalidad. En este caso, el número 3, este vector de aquí que os estoy marcando y este otro son proporcionales. También son paralelos, ¿de acuerdo? Recordad que si son proporcionales, son paralelos, es decir, con la misma dirección. Eso es importante porque en algunos ejercicios será, oye, ¿estos vectores son paralelos o tienen la misma dirección? Que es la misma pregunta, ¿vale? Entonces diré, oye, pues mira, como este se obtiene multiplicando este por 3 y por lo tanto son proporcionales, la respuesta es sí, son paralelos. Venga, ¿y qué es esto del módulo y el argumento de un vector? Bueno, pues tenemos un vector cuyas coordenadas son estas. En la base canónica ya lo sabemos, eso no hace falta que insista, ¿vale? Ya a partir de ahora siempre son coordenadas en la base canónica. Entonces, para hallar el módulo o longitud de ese vector, tenemos simplemente que hacer esta formulita. Por ejemplo, aquí abajo, mirad, me dan este vector de aquí. Entonces, para hallar su módulo o longitud, que se escribe así, entre dos rayitas, tenemos, según esa fórmula, que hacer esto. ¿Y qué significa esto de 1 al cuadrado, 1? U sub 1 es la primera coordenada del vector, que si me voy aquí, es menos raíz de 3. Por lo tanto, aquí se ha hecho menos raíz de 3, que es la primera coordenada, al cuadrado. Y dice más u sub 2. U sub 2 es la segunda coordenada del vector. Por lo tanto, aquí se ha hecho más la segunda coordenada, que es 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones y nos sale 2. ¿Ese 2 qué es? La longitud o módulo del vector cuyas coordenadas eran estas. Bueno, entonces, además, un vector, además de tener longitud, tiene una cosa que se llama argumento. El argumento es este angulito de aquí, ¿vale? Es decir, si yo cojo el vector, lo sitúo, ya sabéis que es un vector libre, es decir, que lo podía haber dibujado el vector u, lo puedo colocar aquí, o lo puedo colocar aquí, o donde me dé la gana, porque es libre de irse a donde la de viajar, no como nosotros ahora. Y entonces, si se coloca aquí partiendo del 0, ¿vale? Entonces, el ángulo que forma con el eje X, eso es lo que se llama el argumento de ese vector, es decir, el ángulo que forma con la horizontal, para entendernos. ¿Y cómo se halla eso? Pues se hace esta cosita que ya nos es familiar. Aquí pone arco tangente, es decir, el ángulo cuya tangente es u sub 2 entre u sub 1. Vamos a hacerlo mejor con un ejemplo. Vamos al mismo ejemplo de antes. Entonces, dice, el ángulo ese que forma es ángulo cuya tangente es el 1. ¿Qué era el 1? Vamos aquí, el 1 era la segunda coordenada del punto, ¿vale? U sub 2 es la segunda coordenada. U sub 1 es la primera coordenada menos raíz de 3. Es decir, yo tengo que buscar el ángulo cuya tangente
es menos raíz de 3 partido entre 3. Ese ángulo nos dice aquí que es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. ¿Por qué pertenece al segundo cuadrante? Porque la tangente es negativa y en el primer cuadrante la tangente no es positiva. Fijaos que el argumento de un vector va a poder ser o bien un ángulo del primer cuadrante, por ejemplo, si mi vector, una vez situado en el origen de coordenadas, como estábamos diciendo, lo tenemos que colocar aquí. Si lo colocamos aquí y mi vector está aquí, entonces el ángulo va a ser del primer cuadrante, pero puede ser de cualquier otro cuadrante, ¿no? Por ejemplo, imaginad este de aquí va a ser un ángulo del segundo cuadrante, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí la solución al ángulo se ha hallado en radianes. En otras ocasiones se hace en grados, eso da igual. Bueno, a ver, aquí hay otro ejercicio resuelto. Sí, bueno, a ver. Por ejemplo, el apartado A del 4 dice, comprueba que estos vectores forman una base de V2. Bueno, hemos dicho antes que para que sean una base de V2 lo que tiene que pasar es que sean independientes. Y 2 son independientes cuando no son proporcionales, ¿vale? Es decir, para que sean independientes tiene que pasar que no son proporcionales. Eso se ve a simple vista, porque para que sean proporcionales tiene que pasar que hay algún número por el que yo, cuando multiplique el vector u, me dé el v. Es evidente que no hay ningún número por el que yo pueda multiplicar u y que me dé v. Es decir, no son proporcionales y por lo tanto son linealmente independientes y forman una base, esos dos. Bien, ¿qué dice? Bueno, y os preguntáis, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es una de las formas posibles de comprobar que no son proporcionales, es decir, que no existe ese número por el que multiplicando u me da v. ¿Y cuál es ese método? Pues yo cojo la primera coordenada de u y la divido entre la primera de v. ¿Veis aquí? 3 entre menos 1. Y ahora divido la segunda entre la segunda, menos 1 entre 2. Si me da diferente, es que no eran proporcionales, ¿vale? Por lo tanto, ya está demostrado que son independientes, porque no son proporcionales. Además, gráficamente, si los dibujara estos dos vectores, al no ser proporcionales, ya veis que insisto mucho, no proporcionales, no paralelos, ¿vale? No paralelos, es decir, la dirección es distinta. Bien, si yo lo dibujara y uno fuera así, el otro no puede ser paralelo, tendrá que ser con otra dirección diferente, porque son independientes y no son proporcionales, ¿vale? No paralelos, no proporcionales, independientes, la misma cosa. ¿Y qué decir el B? Dice, calcula las coordenadas del vector. Bueno, yo esto no me gusta llamarlo así, porque te puede confundir con lo que normalmente vamos a llamar coordenadas, ¿vale? Que son las coordenadas con respecto a la base canónica. Este ejercicio yo normalmente cuando lo hago, y casi siempre lo vais a encontrar, como que se os pide de otra manera. Se os dice, escribe W como combinación lineal de esos dos vectores u y v de arriba, es decir, esto. ¿Vale? Eso es lo que nos están pidiendo. Y la manera generalmente casi siempre de pedirlo es decir, escribe W como combinación lineal de los vectores u y v. ¿Qué es lo que se hace? Pues me dan las coordenadas de W, que eran estas, ¿no? Pues las pongo aquí. En vez de W pongo sus coordenadas. Donde estaba U, pongo sus coordenadas, que me las dan arriba. Donde estaba V, pongo sus coordenadas. Y tengo que hallar la A y la B. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues la A la multiplico por 3 y por menos 1. La B por menos 1 y 2 e igualo las primeras coordenadas. Entonces, de ahí sale, mirad, que el 2 es igual a 3 por A más menos 1 por B. Es decir, esto, 2 es igual a 3A menos B. Y lo mismo con la segunda. El 6 es igual a menos A más 2b. 6 es igual a menos a más 2b. Es decir, cuando yo igualo las primeras y las segundas coordenadas, me aparece un sistema
cuyas soluciones son la A y la B que buscaba. ¿De acuerdo? Esto de las coordenadas, insisto, con esto de aquí, no, esto fuera. No lo miréis así porque es un poco jaleo. Lo que hemos hecho se llama escribir el vector v como combinación lineal de los vectores u y v.